Antes de que ningún conquistador pusiera los ojos sobre ella, existía en el corazón de un lago una ciudad construida sobre el agua. Imagina ese disco de oro que Moctezuma entregó como ofrenda de bienvenida a Hernán Cortés en noviembre de 1519. Un círculo perfecto, labrado con la figura del sol, brillante como el dios mismo. Para los aztecas, ese objeto era luz divina convertida en materia. Era memoria, era cosmos hecho orfebrería. Para Cortés y sus hombres era otra cosa completamente distinta. Era peso. Era valor medible en ducados. Era el primer escalón de una escalera que conducía al cielo de la riqueza europea. Ese disco nunca regresó a Tenochtitlán. Fue fundido en una fragua oscura, vaciado de todo lo que alguna vez significó, convertido en lingote anónimo y enviado al otro lado del océano. Y con él, sin que nadie lo comprendiera todavía del todo. Comenzó la destrucción de un mundo que había tardado siglos en construirse. Hay historias que no terminan cuando mueren sus protagonistas. Hay imperios que siguen hablando desde sus ruinas, que siguen exigiendo ser recordados, aunque la piedra de sus templos haya sido reutilizada para construir catedrales sobre ellos. Lo que ocurrió entre 1519 y 1521 en el Valle de México no fue únicamente una guerra entre soldados, fue el choque entre dos formas completamente distintas de entender qué es valioso, qué merece perdurar y qué puede ser sacrificado en el altar del beneficio propio. Esta noche queremos guiarte a través de esa historia con la calma y la honestidad que merece, sin aplanar a sus personajes, sin olvidar a sus víctimas, sin esquivar las preguntas que todavía incomodan. Si estas historias te acompañan por las noches, considera suscribirte al canal y compartir este documental con alguien que valore la memoria de los pueblos que no deben caer. En el silencio. Cada vez que alguien escucha ese disco de oro por un instante, deja de ser moneda y vuelve a ser lo que siempre fue. Un sol. 5 siglos han pasado desde la caída de Tenochtitlán y el eco de esa destrucción todavía resuena. Lo encontramos en las lenguas indígenas que siguen vivas en México y Centroamérica, en los murales de Diego Rivera, en el debate que no termina sobre quiénes somos los latinoamericanos, qué heredamos, qué perdimos, qué nos fue arrebatado sin que pudiéramos evitarlo. Entender cómo cayó el imperio azteca no es solo recuperar historia antigua, es entender cómo se forjaron las fracturas que todavía llevamos dentro. Las tensiones entre origen e identidad que definen a cientos de millones de personas en este continente. Esta es la historia de un mundo que existió, que brilló, y que fue borrado por la codicia de unos pocos hombres armados de acero y de una fe que aprendieron a confundir con ambición. Capítulo 1. La ciudad sobre el agua. Amanece sobre el lago de Texcoco. El cielo todavía guarda el azul profundo de la última hora de la noche cuando las primeras canoas comienzan a deslizarse sobre el agua. Son vendedores que vienen de los pueblos de la orilla, cargados con flores, con chiles, con patos vivos atados por las patas, con mantas tejidas en colores que no tienen nombre en ningún idioma europeo. Se dirigen al mercado de Tlatelolco, el corazón comercial de la ciudad más grande del continente americano. El humo del copal asciende desde el templo mayor como una columna de niebla sagrada, visible desde kilómetros de distancia, mezclándose con el vapor que sube del lago en las primeras horas de la mañana. En las calles empedradas que corren paralelas a los canales, los primeros transeúntes ya caminan con paso pausado. El sonido del agua contra la madera de las canoas. El olor a tierra mojada y a flores de cempasúchil, los gritos lejanos de los vendedores que ya comienzan a instalar sus puestos en el mercado. Tenochtitlán despierta, y lo hace como siempre lo ha hecho, con la seguridad tranquila de quien no conoce todavía la amenaza que se acerca desde el mar. Era el año 1500, más o menos. Faltaban casi 2 décadas para que ningún español hubiera puesto los ojos sobre esta ciudad. Y sin embargo Tenochtitlán ya era, por cualquier medida razonable, una de las grandes ciudades del mundo, con una población estimada entre 200,000 y 400,000 personas según los distintos cálculos de los historiadores modernos. Superaba en tamaño a Londres, a París, a casi cualquier ciudad de la Europa de su tiempo. Sus calles principales eran más anchas y más limpias que las de Sevilla. Sus acueductos traían agua dulce desde los manantiales de Chapultepec.
Su sistema de saneamiento basado en canoas que recogían los desechos humanos para ser usados como fertilizante en las chinampas era, según muchos especialistas contemporáneos, más eficiente que el de cualquier ciudad europea de la misma época. No era un campamento, no era una aldea grande, era una metrópoli planificada, ordenada con una lógica urbana que reflejaba siglos de experiencia acumulada y de voluntad política sostenida. Para entender lo que se perdió cuando Tenochtitlan cayó, hay que verla primero en toda su extensión y en toda su vida cotidiana. Antes de que la sombra de la conquista la alcance, la ciudad estaba construida sobre una isla en el lago de Texcoco, en el Alto Valle de México, a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. No era una isla natural en su origen, sino un prodigio de ingeniería humana que las generaciones mexicas habían agrandado pacientemente mediante las chinampas. La palabra chinampa viene del náhuatl y designa esas parcelas rectangulares de tierra fértil ancladas en las aguas someras del lago con estacas de madera y raíces de sauce, rellenadas con barro del fondo lacustre, abonadas con los sedimentos que el mismo lago producía. Sobre esas chinampas crecía el maíz, el amaranto, el guauzontle, los tomates, las flores que abastecían al mercado de la ciudad cada amanecer. El lago mismo era vida en otro sentido también, cuna de patos silvestres, de peces blancos, de ajolotes, de algas comestibles que los mexicas preparaban con sal y especias hasta obtener un producto de textura similar al queso. La ciudad y el agua no eran vecinas, eran una sola cosa, inseparables como la respiración. Tres grandes calzadas conectaban la isla con tierra firme. La calzada sur, que llevaba hacia Iztapalapa, la calzada norte, que llegaba hasta Tepeyac, la calzada poniente, que unía la ciudad con Tlacopan. Cada una de ellas era suficientemente ancha para que 10 hombres caminaran en fila sin tocarse, y a intervalos regulares estaban interrumpidas por compuertas de madera que permitían regular el tráfico de agua entre las distintas partes del lago y que, en caso de necesidad, podían cortarse para convertir la ciudad en una fortaleza inexpugnable para cualquier ejército que no controlara el lago. Las calzadas no eran solo caminos, eran la ingeniería del poder, diseñadas por alguien que entendía la defensa tanto como entendía el comercio. Al centro geométrico de todo se alzaba el recinto sagrado, el corazón religioso y político de la civilización azteca, rodeado por un gran muro decorado con cientos de serpientes de piedra. Dentro de ese muro vivían los templos. El más imponente de todos era el Templo Mayor. La gran pirámide doble, cuya base rectangular medía aproximadamente 80 metros por cada lado, y cuya cima gemela estaba dedicada en el lado rojo a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, y en el lado azul a Tlaloc, el dios de la lluvia y de la fertilidad. Cada año en los escalones de ese templo se realizaban sacrificios humanos. La historiografía moderna debate con honestidad las cifras y la escala de esas prácticas, pero su existencia no se discute. Y formaban parte integral de una cosmología en la que el mundo tenía que ser sostenido activamente por la intervención humana. El sol no salía por sí solo, sino porque era alimentado con la sangre que le daba energía para seguir girando. Esto es un detalle que resulta incómodo sostener con calma, lo sabemos, y sin embargo, juzgar esa práctica sin comprender la cosmología que la sostenía sería exactamente el mismo error que cometen quienes la usan para justificar la conquista. Juzgar los sacrificios aztecas desde una perspectiva moderna sin contexto es tan impreciso como juzgar las hogueras de la Inquisición española sin entender la teología medieval que las fundamentaba. Ambas son violencia. Ambas emergen de sistemas de creencias coherentes internamente, y ninguna de las dos convierte a quienes las practicaban en monstruos que merecían ser destruidos desde el exterior por quienes, a su vez, practicaban sus propias formas de violencia institucionalizada. Lo que sí puede decirse con claridad y sin ambigüedad es esto: la ciudad que rodeaba esos templos era extraordinaria por cualquier medida humana. El mercado de Tlatelolco, gemelo comercial de Tenochtitlán y ubicado en la parte norte de la isla, era el espacio de intercambio de bienes más grande en todo el continente americano. Los cálculos modernos sugieren que entre 50,000 y 60,000 personas lo visitaban cada día regular y que en los días de mercado mayor esa cifra se multiplicaba. Allí se vendía de todo lo que el mundo mesoamericano producía y deseaba:
telas de algodón, mantas de plumas de quetzal y cotinga, cacao en granos que funcionaban como moneda, jade de distintas calidades y colores, obsidiana tallada en navajas de un filo que superaba al acero en precisión para ciertos usos, esclavos con sus propias normas legales de comercio, orfebrería de oro y plata y cobre, pieles de jaguar y de ocelote, hierbas medicinales clasificadas por condición y por curación, cerámica, madera trabajada, caucho para las pelotas del juego sagrado, sal, miel, pescado seco, chile, en decenas de variedades. Cada categoría de mercancía ocupaba su propio espacio y el espacio estaba ordenado con una lógica que ningún visitante europeo posterior pudo dejar de reconocer como perfectamente racional. Había jueces del mercado que circulaban entre los puestos con vara en mano para resolver disputas y garantizar la honestidad en los pesos y las medidas. El comercio estaba regulado. La economía tenía reglas que todos conocían. El mercado no era solo un lugar de comercio. Era el mercado la representación más viva y completa de lo que era el imperio azteca en 1500, un sistema de relaciones que se extendía desde las costas del Golfo de México hasta las del Pacífico, desde las tierras frías del norte hasta los territorios cálidos del sur, todo fluyendo hacia este lago, hacia esta ciudad, hacia este mercado que amanecía cada día con los colores de un mundo entero. Aquí conviene detenerse un momento y reconocer algo que la historia popular suele pasar por alto con demasiada facilidad. Los aztecas, nombre con el que hoy conocemos colectivamente a los mexicas y sus aliados en la triple alianza de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, no eran una civilización primitiva esperando ser iluminada por el contacto europeo. Tenían astronomía capaz de predecir eclipses y ciclos planetarios con precisión que asombró a los científicos que estudiaron sus códices siglos después. Tenían arquitectura monumental que rivaliza en complejidad estructural con cualquier construcción de la Europa medieval. Tenían sistemas de escritura pictográfica que combinaban logogramas con representaciones fonéticas. Tenían 2 calendarios entrelazados, uno de 365 días para el año solar y uno de 260 días para el ciclo ritual. Tenían medicina herbolaria que los cronistas reconocieron como superior en varios aspectos a la medicina europea de la época. Tenían redes comerciales que abarcaban cientos de grupos étnicos distintos en un territorio que hoy corresponde a varios países. Tenían, además, algo que Europa de la época no tenía de manera universal: educación obligatoria. El Calmecac era la escuela donde los hijos de la nobleza aprendían historia, astronomía, oratoria, sacerdocio y el arte de gobernar. El Telpochcalle era la escuela donde los hijos del pueblo común recibían educación militar, moral y práctica. Todos los niños varones, independientemente de su origen social, eran educados. Las niñas también recibían formación, aunque diferenciada. En una Europa donde la alfabetización era privilegio de la Iglesia y de una pequeña élite laica, esta universalidad de la educación azteca es un dato que merece ser dicho en voz alta y recordado. No eran perfectos. Tenían sus propias injusticias, su propio imperialismo que imponía tributos brutales a los pueblos conquistados, sus propias crueldades institucionales, pero eran, por cualquier medida honesta que se aplique, una civilización plena, compleja, viva y en expansión, una civilización que no necesitaba ser salvada, ni mejorada, ni completada por ningún poder exterior. En el centro de toda esa civilización, encarnándola con su persona y con su ritual diario, el gran orador, el que habla en nombre del pueblo ante los dioses y en nombre de los dioses ante el pueblo. Y en 1519, el noveno Tlatoani de Tenochtitlán, desde la fundación del linaje real, era Moctezuma Xocoyotzin, al que los españoles llamarían Moctezuma II o Montezuma, según el cronista. Conocer a Moctezuma con la profundidad que merece es más difícil de lo que parece, porque casi todo lo que sabemos sobre él llegó filtrado a través de los cronistas españoles que necesitaban que su historia tuviera cierta forma, o a través de las memorias indígenas recogidas décadas después de su muerte por frailes bien intencionados que tenían sus propias necesidades narrativas. Lo que sí emerge con relativa claridad de todas esas fuentes es la figura de un hombre que había llegado al poder tras una serie de guerras de conquista que extendieron el dominio azteca más que ningún otro gobernante anterior.
y que gobernaba con una mezcla de rigor religioso, inteligencia, política y una cierta tendencia a la indecisión en situaciones sin precedente, era devoto en un sentido que sus contemporáneos reconocían como genuino y no solo performativo. Cada mañana, antes de atender los asuntos del Estado, realizaba rituales de purificación que podían durar horas, baños rituales, ofrendas, consultas con los sacerdotes sobre los auspicios del día. Comía solo, detrás de una pantalla de madera decorada, servido por una corte de más de 200 servidores que nunca le daban la espalda al soberano, que hablaban en voz baja, que pisaban con suavidad como si el suelo alrededor del Tlatoani fuera sagrado, que de hecho lo era. Sus jardines botánicos eran colecciones vivas de todo lo que crecía en el imperio: plantas medicinales, flores raras, árboles de las tierras cálidas. Su zoológico, el primero del continente americano y uno de los primeros del mundo, albergaba jaguares, pumas, águilas, serpientes de cascabel, monos de distintas especies, venados. Los dignatarios de los pueblos tributarios que venían a Tenochtitlán visitaban ese zoológico como parte del protocolo de la visita, porque el zoo de Moctezuma era un mensaje: yo soy dueño de todo lo que vive en este mundo, y sin embargo, debajo de toda esa arquitectura de poder sagrado y de grandeza institucional, hay algo que los cronistas capturan a veces sin querer, casi accidentalmente, en los márgenes de sus relatos. Un hombre que pensaba en exceso, que consultaba a sus asesores durante horas interminables, que buscaba en los presagios las respuestas que la política no podía darle, que cargaba con el peso de gobernar un sistema hegemónico que dependía más de la percepción de poder que del poder real. Los aztecas no administraban directamente sus territorios conquistados, mantenían a los gobernantes locales en sus posiciones a cambio de tributo y de lealtad, confiando en que la sombra del poder de Tenochtitlán fuera suficiente para mantener el orden. Era un sistema brillante en tiempos de estabilidad y profundamente vulnerable en tiempos de conmoción. Un sistema donde la legitimidad era la primera víctima de cualquier crisis seria. Vaya, en 1519, la crisis llegó del mar. Primero vinieron los presagios, según la tradición que nos llegó. Es necesario ser cuidadosos con este punto, porque los presagios que los códices y las crónicas posteriores describen, los 8 signos de mal agüero, el cometa que apareció en el cielo durante un año, el templo que ardió sin fuego, la mujer que lloraba de noche en las calles de la ciudad, pueden ser retroconstrucciones narrativas, historias que la memoria colectiva añadió después de la conquista para darle al desastre una forma de inevitabilidad que aliviara el dolor de la derrota. Las sociedades que sufren catástrofes tienden a reinterpretar el pasado para encontrar en él las señales que deberían haberlos alertado. No podemos saber con certeza si Moctezuma vivió esos presagios como señales apocalípticas antes de 1519, o si eso es lo que la memoria colectiva decidió recordar para hacer soportable lo insoportable. Lo que sí sabemos es que cuando llegaron los primeros informes de extranjeros barbados que habían aparecido en las costas del Golfo con animales, desconocidos y armas que hacían truenos, Moctezuma los tomó con una seriedad que su corte entera compartió o fingió compartir. Envió emisarios, envió regalos, envió artistas que debían dibujar a los extranjeros y llevar esos dibujos de vuelta a la capital. Quería información, quería tiempo, quería entender qué clase de poder se acercaba antes de tener que decidir cómo responder a él. Todavía estamos en el año 1519. Tenochtitlan sigue despertando cada mañana sobre su lago. Las canoas siguen deslizándose en el amanecer. Los vendedores de flores siguen llegando al mercado con sus cargas al hombro, sus pies mojados por el rocío del lago. Al atardecer, cuando el sol comienza a descender sobre las montañas que cierran el horizonte del valle por el poniente, el templo mayor proyecta su sombra larga sobre el agua tranquila, y el lago la refleja, perfecta, inmóvil por un instante, como si el agua quisiera guardar esa imagen para siempre. Como si supiera que la oportunidad de guardarla no duraría mucho más. No podría guardarla. Pítulo tú. 500 hombres contra un mundo. En Medellín, Extremadura, en el año 1485, nació un hombre que la historia recordaría con una fascinación incómoda que ni la admiración ni la condena logran resolver del todo.
Hernán Cortés llegó al mundo en el seno de una familia de hidalgos menores. Esa clase de nobleza española que tenía el orgullo del apellido sin la fortuna que debería acompañarlo, que montaba a caballo y hablaba de honor pero que pagaba sus deudas con dificultad. Desde joven mostró una inteligencia inquieta y una capacidad de persuasión que sus padres intentaron encauzar hacia el derecho, enviándolo a estudiar a Salamanca. No terminó la carrera, tenía demasiada energía para los libros, demasiado apetito para una vida sedentaria, demasiado sentido de que su destino no cabía en ninguno de los moldes que la España provinciana le ofrecía. Llegó al Caribe en 1504 a los 19 años, cuando el mundo nuevo todavía olía a posibilidad y a tierra sin cartografiar. Pasó los primeros años en la Española acumulando tierras, esclavos y experiencia bajo las órdenes del gobernador Diego Velázquez. Era hábil con las palabras y con las espadas. Tenía el don de hacer que los hombres lo siguieran, no por miedo sino por algo más difícil de analizar, la convicción de que con él las cosas saldrían bien, de que su energía era contagiosa, de que su suerte era transferible. Velázquez lo conocía bien, lo necesitaba, lo usaba y no le tenía confianza, que es exactamente la clase de relación que produce los conflictos más explosivos. Cuando en 1518 le encargó liderar una expedición de exploración y comercio hacia las costas de México y luego, en el último momento, desconfiando de las ambiciones de su propio protegido, intentó cancelar la orden, Cortés ya había zarpado. Esa decisión de partir sin autorización fue el primer acto de una obra de teatro que Cortés dirigiría con la habilidad de un hombre que entiende que no puede permitirse el lujo de perder. Llegó a las costas de Veracruz en abril de 1519 con aproximadamente 500 soldados de infantería, 16 caballos, 14 cañones, y una certeza que rozaba lo irracional si no fuera porque la historia terminó por darle la razón, que iba a conquistar un imperio. Fundó allí la Villa Rica de la Veracruz, nombrando su propio cabildo con el que comunicarse directamente con la corona española, cortando elegantemente a Velázquez de la cadena de mando. Era un movimiento legal tan audaz como su desobediencia militar, y luego hizo lo que la leyenda recuerda. En agosto de 1519, antes de marchar hacia el interior del continente, Cortés hizo desmantelar e inutilizar sus propios barcos en la costa. El debate historiográfico sobre si los quemó literalmente o simplemente los vació de velas, timones y anclas para hacerlos inservibles es secundario frente al gesto en sí mismo, cuyo efecto psicológico era idéntico en cualquier versión. 500 hombres a miles de kilómetros de Cuba, mirando, cómo su única posibilidad de regreso se hundía o se vaciaba frente a sus ojos. No como acto de locura romántica, sino como cálculo frío y preciso. Los hombres que no pueden huir luchan de otra manera, conquistan o mueren. No hay tercera opción. Mientras tanto, a 2000 metros de altitud, en el palacio de Tenochtitlan, los informes sobre esos extranjeros seguían llegando. La corte de Moctezuma los recibía, los analizaba, los debatía en reuniones que podían extenderse días. ¿Eran dioses? ¿Eran hombres de algún pueblo desconocido? Eran el regreso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada cuya leyenda hablaba de un retorno desde el oriente. La historia popular ha insistido mucho en esta última interpretación, la de que Moctezuma creyó que Cortés era la encarnación del dios y que esa creencia fue la causa de su parálisis y de la caída del imperio. Pero los historiadores modernos, empezando por el exhaustivo trabajo de Matthew Restall, han señalado con razón que esa lectura es probablemente una construcción posterior, conveniente para todos, para los españoles, que podían presentarse como figuras sobrenaturales ante las cuales la rendición era inevitable y no vergonzosa, y para los indígenas que sobrevivieron, que podían explicar la derrota no como una falla humana, sino como el cumplimiento de una profecía divina imposible de resistir. La realidad fue probablemente más prosaica y más honesta. Moctezuma tenía incertidumbre profunda, no sabía qué eran esos hombres, y esa incertidumbre en un sistema de poder que dependía de la certeza y de la proyección de autoridad absoluta fue más destructiva que cualquier ejército. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Cortés llegó a la costa encontrando un continente donde el poder azteca, por real y poderoso que fuera, había generado también resentimientos profundos y duraderos entre los pueblos que le tributaban.
En el territorio de Tlaxcala, Cortés encontró primero resistencia armada y luego, después de semanas de combates que los españoles recordarían como los más duros de toda la campaña, la posibilidad de una alianza. Los tlaxcaltecas eran guerreros formidables, el único pueblo importante que había mantenido su independencia frente al expansionismo azteca durante décadas, en parte por sus propias capacidades militares y en parte porque el Valle de Tlaxcala ofrecía ventajas defensivas naturales. Pero su independencia tenía un precio que les sangraba cotidianamente. El bloqueo comercial que Tenochtitlan les imponía los privaba de sal, de algodón, de cacao, de todo lo que venía de las tierras cálidas que los aztecas controlaban. Vivían en una independencia digna y empobrecida, rodeados de un enemigo que podía asfixiarlos lentamente sin necesidad de conquistarlos militarmente, cuando los líderes tlaxcaltecas, encabezados entre otros por el joven Xicoténcatl, el joven que se opuso a la alianza hasta el final, decidieron unirse a Cortés, lo hicieron con sus propios cálculos políticos claramente articulados. No eran aliados ingenuos que no entendían las consecuencias. Eran actores políticos racionales que eligieron usar al extranjero como herramienta para desmantelar el poder que los oprimía. Lo que no pudieron anticipar y que nadie en esa situación hubiera podido anticipar era que la herramienta tenía una lógica propia que eventualmente los devoraría junto con todo lo demás. Aquí es donde la narrativa popular del conquistador solitario enfrentado al gran imperio se rompe irremediablemente y debe ser reemplazada por algo más complejo y más verdadero. La conquista de México fue en una medida que los propios cronistas españoles registraron sin siempre comprender del todo sus implicaciones, una guerra civil indígena con participación española. Cuando Cortés marchó hacia Tenochtitlán en octubre de 1519, llevaba consigo no a 500 soldados europeos, sino a varios miles de guerreros tlaxcaltecas, totonacas y de otros pueblos que tenían sus propias razones, perfectamente comprensibles, para querer ver caer el poder azteca. Sin esos aliados, sin su conocimiento del terreno, sin su experiencia combatiendo en las formaciones tácticas que los aztecas usaban, sin su disposición a cargar con el trabajo más brutal del asedio final, la expedición de Cortés habría terminado probablemente en algún barranco del camino a Tenochtitlan. En este momento de la historia hay también una figura que merece ser nombrada con la atención y la justicia que 5 siglos de debate no han conseguido darle del todo. La mujer conocida a la historia como la Malinche, o Malintzin, o Doña Marina, según quién la nombre y con qué propósito. Nacida en una familia nahua, vendida como esclava en algún momento de su infancia, entregada a Cortés en 1519 como parte de un tributo de 20 mujeres que el pueblo de Tabasco ofreció a los extranjeros, Malintzin hablaba náhuatl, la lengua de los mexicas, y también una variedad de maya que había aprendido en su cautiverio. Aprendió el español con una velocidad que dejó asombrados a sus captores y que habla de una inteligencia lingüística excepcional. Se convirtió en la traductora principal de Cortés en todos sus intercambios con los pueblos mesoamericanos, en su consejera sobre los usos y protocolos de esas culturas, en el canal por donde toda la comunicación diplomática de la conquista tuvo que pasar, también se convirtió en la madre del hijo de Cortés, Martín, al que la historia ha llamado con cierta grandilocuencia simbólica el primer mestizo. Su figura ha sido objeto de debate moral en México durante 5 siglos. ¿Fue traidora a su pueblo al facilitar la conquista? ¿Fue víctima de circunstancias que nunca eligió y que hicieron de ella un instrumento antes que un... ¿Fue una sobreviviente que usó las herramientas disponibles para mantenerse con vida y con alguna forma de dignidad? La respuesta honesta es que probablemente fue todo eso al mismo tiempo, en proporciones que nadie puede medir con la exactitud que el juicio moral exigiría. Lo que sí es cierto históricamente es que sin su voz, sin su capacidad de traducir no solo palabras, sino intenciones y contextos culturales, la campaña de Cortés habría sido radicalmente diferente. Quizás imposible en la forma que tomó el 8 de noviembre de 1519, después de meses de marcha, de batallas, de negociaciones y de maniobras políticas de una complejidad que asombra incluso a la distancia de 5 siglos, Hernán Cortés y sus hombres llegaron a la gran calzada de Iztapalapa, la que conectaba tierra firme, con la capital del imperio.
Lo que vieron desde esa calzada fue lo que la leyenda ha preservado con más fidelidad que casi cualquier otro momento de esta historia. Quizás porque fue el único momento en que los propios conquistadores tuvieron la honestidad de reconocer que estaba ante algo que los superaba. Bernal Díaz del Castillo, soldado raso que participó en la campaña y que décadas después escribió su historia desde la perspectiva de quien estuvo allí sin ser general ni gobernador, registró que al ver la ciudad extendida sobre el lago, los soldados se preguntaban entre ellos, en voz baja, si no estarían soñando. Calles que corrían sobre el agua como si desafiaran la gravedad. Palacios de piedra labrada más grandes que cualquier edificio que hubieran visto en España. Torres de templos que alcanzaban el cielo con una precisión geométrica que ninguna catedral española de la época podía igualar en escala. Canoas por millares moviéndose en el lago como una ciudad flotante paralela a la ciudad sólida. Y todo ello dentro de un silencio extraño. Porque los 500 españoles eran lo suficientemente conscientes de que estaban caminando hacia algo que podía devorarlos sin esfuerzos y las circunstancias cambiaban. Bernal Díaz escribió esas páginas décadas después, cuando ya sabía cómo terminaba la historia. Cuando ya había visto la ciudad destruida y convertida en ruinas sobre las que se construía otra ciudad. Incluso sabiéndolo, incluso escribiendo desde el otro lado de la catástrofe, la belleza de lo que vio aquella mañana lo obligó a confesar su asombro. Esa honestidad involuntaria es uno de los documentos más extraordinarios que la conquista nos dejó. Él, testimonio de un destructor que reconoció la grandeza de lo que ayudó a destruir. Desde el otro lado de la calzada avanzaba Moctezuma, transportado en una litera cuyos postes cubiertos de jade y plumas de quetzal relucían en el sol del mediodía, con los pies descalzos sobre telas que los nobles tendían a su paso para que el soberano no tocara la tierra común. Lo rodeaban sus más altos dignatarios y sacerdotes. El tocado de plumas de quetzal que coronaba su cabeza era de un verde tan intenso que los soldados españoles que lo vieron lo describieron como luz, como fuego, como algo que no tenía equivalente en el vocabulario de la belleza que conocían. El encuentro fue formal, lleno de gestos protocolarios que ambas partes interpretaron de maneras distintas. Hubo regalos, entre ellos el disco de oro del sol que abre esta historia. Hubo discursos que Malintzin tradujo en 2 pasos, del náhuatl al maya y del maya herida de matiz que cada paso de traducción implica. Hubo, casi con certeza, una incomprensión profunda y mutua disfrazada de cortesía diplomática que Moctezuma sintió en ese momento. La historia no puede saberlo con certeza. Las palabras que los cronistas le atribuyen en ese instante, esa bienvenida que unos leen como rendición y otros como diplomacia calculada, están tan mediadas por intereses narrativos sucesivos que es imposible saber si reflejan lo que realmente se dijo. Lo que sí es cierto es que esa tarde los españoles entraron en Tenochtitlán, se instalaron en el palacio de Axayácatl frente al gran recinto ceremonial. Comieron, descansaron y comenzaron a inventariar porque lo primero que Cortés hizo al instalarse en Tenochtitlán no fue rezar, ni explorar, ni sellar alianzas para el largo plazo. Lo primero que hizo fue preguntar dónde estaba el oro, en la calzada de Iztapalapa, mientras el sol del atardecer hacía brillar las plumas del tocado de Moctezuma con el verde de algo que solo existe en las selvas cálidas del sur. 2 mundos se habían mirado a los ojos por primera vez. Ninguno de los dos comprendió del todo lo que vio, y esa incomprensión, tan profunda como el lago que los rodeaba, era ya el principio del fin de uno de ellos. Capítulo 3. Lo que Pedro de Alvarado encendió. Los primeros meses de la ocupación española de Tenochtitlán tienen, si uno los lee despacio y con atención a los detalles cotidianos, algo de irrealidad doméstica que contrasta de manera perturbadora con lo que estaba ocurriendo debajo de la superficie. Los soldados de Cortés vivían en el palacio de Axayácatl, rodeados por los objetos más lujosos que habían visto en sus vidas. Dormían en estancias cuyos muros estaban decorados con relieves de piedra y con tapices de algodón teñido en colores, que ningún taller europeo podía reproducir. Comían tortillas con guisos de chile y tomate y pavo preparados por cocineros aztecas que probablemente no habían pedido ese trabajo y que ejecutaban su oficio con la eficiencia silenciosa de quien sabe que su posición es precaria.
se asomaban a los jardines de Moctezuma, donde los jaguares caminaban dentro de sus jaulas con esa elegancia tensa de los animales que saben que están encerrados. Y a las pajareras donde cientos de aves tropicales de colores que no tenían nombre en castellano vivían en enormes estructuras de madera tallada. Bernal Díaz del Castillo recuerda haber visto 3 salas enteras dedicadas exclusivamente a las aves acuáticas del lago, con sus propias piscinas de piedra donde los animales nadaban como si el cautiverio fuera simplemente una variante del mundo exterior. Los hombres de Cortés caminaban por Tenochtitlan con la mezcla de admiración genuina y de ansiedad estructural de quien sabe que está en un lugar que podría volverse peligroso en cualquier momento sin aviso previo. Y tenían razón, porque lo que Cortés había construido era fundamentalmente inestable desde su base. Su posición en Tenochtitlan descansaba sobre 2 pilares igualmente frágiles. El primero era la aquiescencia de Moctezuma, que seguía siendo el soberano nominal de la ciudad, aunque los españoles lo habían instalado mediante una combinación de presión, amenaza y negociación forzada, en una posición que sus propios nobles debían interpretar con creciente incomodidad como la de un rehén político disfrazado de anfitrión. El segundo pilar era la contención de esos mismos nobles y de los sacerdotes de los templos, que observaban con angustia creciente cómo los extranjeros catalogaban el tesoro del imperio. Cómo sus ojos seguían los objetos sagrados con un tipo de hambre que no tenía precedente en ninguna forma de visita diplomática que la historia mexica recordara. Los españoles querían audiencia, lo pedían en cada conversación. Enviaban emisarios a preguntar por él, mandaban expediciones a las provincias tributarias a buscarlo, exigían que los funcionarios aztecas describieran la ubicación de las minas y los centros de producción. Moctezuma les entregaba cantidades de metales preciosos que, fuera de Tenochtitlán, habrían bastado para hacer ricos a todos los participantes de la expedición. Dentro de Tenochtitlán, en la escala de lo que existía allí, nunca eran suficientes. Cortés enviaba a Carlos V cartas describiendo maravillas y enviando objetos de orfebrería que el rey mostraba en la corte europea como prodigios, y luego los hacía fundir también. La ciudad entera comenzaba a sentir que algo estaba siendo vaciado. Que la sustancia misma del imperio estaba siendo convertida en un número contable que viajaba hacia Europa. Fue en ese contexto de tensión acumulada y silencio cargado cuando Hernán Cortés cometió uno de sus errores más costosos. Se fue de Tenochtitlan. En la primavera de 1520, enviaba desde Cuba una expedición punitiva bajo el mando de Pánfilo de Narváez, un hombre de pocas luces y mucha determinación, con la misión explícita de capturar a Cortés y llevarlo de vuelta a responder por su desobediencia. Era una amenaza real que no podía ignorarse. Cortés dejó a Pedro de Alvarado a cargo de Tenochtitlan con un contingente de hombres y salió rápidamente hacia la costa para enfrentar la situación. En una de las maniobras más audaces de toda la campaña, atacó el campamento de Narváez de noche, en la oscuridad y bajo la lluvia, lo derrotó de manera decisiva. Y procedió a convencer a la mayor parte de los soldados de su enemigo de unirse a su propia causa mediante el único argumento que siempre funciona con los hombres de su tipo, la promesa de riqueza extraordinaria. Las riquezas de Tenochtitlán, les dijo, el oro que no habían visto todavía, el oro que estaba esperándolos. En Tenochtitlán, Pedro de Alvarado quedaba a cargo con sus propios miedos y su propio carácter. Hay que hablar de Alvarado con la honestidad que la historia le debe, incluso cuando esa honestidad resulta perturbadora. Era un hombre de una presencia física imponente, rubio en un mundo donde nadie era rubio, con una energía que los propios aztecas describieron asociándola con el sol, razón por la que le dieron el nombre de Tonatiuh. Era valiente hasta el punto donde el valor y la temeridad se confunden. Era también, cuando el miedo lo tocaba, capaz de una crueldad calculada e institucional que sus propios compañeros de armas encontraban difícil de justificar completamente. Cortés lo conocía, lo necesitaba, sabía exactamente qué tipo de hombre era, y lo dejó a cargo de la ciudad más grande y más tensa del continente americano. En mayo de 1520, los aztecas celebraban la fiesta de Toxcal, uno de los 20 meses sagrados del calendario ritual mexica, dedicado en su parte central a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra.
Era una de las celebraciones más importantes del año y también una de las más elaboradas. En el gran patio del recinto sagrado, cientos de nobles, sacerdotes, guerreros de élite y jóvenes formados en las mejores escuelas de la ciudad danzaban en formaciones rituales perfectamente coreografiadas, vestidos con los atuendos más preciosos del imperio, adornados con jade y plumas y oro. Los tambores llevaban el ritmo. Los cantores entonaban los himnos sagrados. Era un momento de intimidad colectiva, de la comunidad reconociéndose a sí misma en su dimensión más sagrada. Estaban desarmados. La fiesta era sagrada. Nadie llevaba armas de guerra a una ceremonia de esa naturaleza. Alvarado ordenó cerrar las salidas del recinto y luego ordenó atacar. Lo que siguió en esa hora tiene versiones distintas según la fuente que uno consulte, y es importante reconocer esa discrepancia en lugar de ignorarla. Alvarado afirmó después que tenía información confiable de que los aztecas planeaban usar la celebración como cobertura para lanzar un ataque contra los españoles. Los cronistas indígenas, incluidos los que recogieron su memoria en los códices posteriores a la conquista, describen simplemente una matanza sin provocación. Soldados españoles que entraron entre los danzantes con espadas y con lanzas, que cerraron las salidas, que comenzaron a matar sin que los danzantes pudieran defenderse porque sus armas estaban guardadas en otro lugar. La descripción del Códice Florentino es particularmente detallada. Los cuerpos cayendo sobre los tambores, la sangre corriendo por las juntas de las piedras del patio sagrado, los gritos que no eran ya de danza sino de terror puro. El número exacto de muertos sigue en disputa entre los especialistas. Algunas fuentes hablan de 200 personas, otras elevan la cifra a varios cientos. Lo que no está en disputa, lo que todas las fuentes coinciden en registrar, es el efecto que esa matanza tuvo sobre Tenochtitlan. La ciudad enloqueció de dolor y de una furia que era también, en su fondo más profundo, sagrada. Hay que intentar imaginar ese momento con toda la concreción que merece, porque los números y las fechas tienden a oscurecer lo que realmente ocurrió. Las personas que murieron en ese patio tenían nombres que sus familias recordaban. Tenían padres que los habían criado, esposas o maridos que los esperaban esa noche en casa, hijos a quienes enseñaban las canciones del calendario. Algunos de ellos eran los jóvenes más brillantes de su generación, los que habían pasado años en el Calmecac aprendiendo a gobernar, a razonar, a oficiar las ceremonias que mantenían el cosmos en orden. La fiesta de Toxcatl era uno de los momentos del año en que la comunidad entera se reconocía a sí misma como parte de algo más grande que cualquier individuo. Alvarado no solo mató personas, destruyó algo para lo que el castellano no tiene una sola palabra, la continuidad sagrada de una comunidad en su momento de mayor intimidad y de mayor vulnerabilidad. La rebelión que siguió fue inmediata, total y perfectamente justificada. Cortés regresó a Tenochtitlán a finales de junio de 1520 para encontrar una ciudad irreconocible. Los canales estaban bloqueados con barricadas de madera y piedra, los mercados cerrados y silenciosos. Los guerreros aztecas, bien organizados y con una ferocidad alimentada por el duelo y la rabia, atacaban el palacio de Axayácat, donde los españoles se habían refugiado desde el día de la masacre. La situación era militarmente insostenible y políticamente irreparable. Fue entonces cuando ocurrió el momento más oscuro y más debatido de toda la conquista, la muerte de Moctezuma. Las dos versiones principales de ese momento son, en los hechos esenciales, irreconciliables. Según los cronistas españoles, Cortés persuadió a Moctezuma de salir a una terraza del palacio para hablar a su pueblo, para intentar calmar la revuelta con la autoridad de su voz. La muchedumbre que llenaba la plaza, que ya veía al Tlatoani como un traidor o un fantoche incapaz de defender la dignidad de su pueblo, lo recibió con insultos, con piedras, con proyectiles de todo tipo. Uno de esos proyectiles lo alcanzó. Murió de sus heridas días después. Según los cronistas indígenas, la muerte fue otra. Los españoles lo mataron ellos mismos, cuando ya habían tomado la decisión de huir y Moctezuma había dejado de ser útil como escudo diplomático. La historia guarda silencio definitivo sobre este punto, y ese silencio, después de 500 años, sigue siendo una herida abierta que ningún argumento académico ha podido cerrar del todo. Lo que sí ocurrió con una certeza que todas las fuentes comparten es lo que vino después, en la noche del
30 de junio de 1520, Hernán Cortés organizó la retirada de sus fuerzas de Tenochtitlán. Intentó sacar a sus hombres en silencio cruzando de noche la calzada de Tlacopán, que era la más corta de las tres que conectaban la ciudad con tierra firme. Llevaban con ellos todo el oro que podían cargar. Los guerreros aztecas los descubrieron. La lucha que siguió en esa noche sobre el agua entró en la historia con el nombre que los propios españoles le dieron, que es también involuntariamente, uno de los pocos reconocimientos de derrota que la crónica española de la conquista registró con esa transparencia. La noche triste, en la oscuridad, sobre la calzada y en los canales que la rodeaban, hombres y caballos cayeron al agua. Muchos de los que cayeron no volvieron a salir, hundidos por el peso del oro que habían insistido en llevar consigo hasta el último momento. El lago los recibió junto con sus riquezas. Murieron alrededor de 1 millar de soldados españoles y miles de guerreros tlaxcaltecas aliados. Murieron decenas de caballos. Murieron también, aunque los cronistas españoles rara vez se detienen a contarlos, muchos de los prisioneros aztecas que los españoles llevaban consigo. Cortés llegó al otro lado de la calzada, en algún punto de la orilla, y según la tradición que llegó hasta nosotros, se detuvo bajo un gran árbol y lloró. Si esas lágrimas fueron de pena genuina o de alivio por haber sobrevivido o de rabia por el oro que estaba en el fondo del lago, es algo que la historia tampoco puede saber con certeza. Probablemente las tres cosas se mezclaban en esa oscuridad, en esa hora que era la más cercana a la derrota que Hernán Cortés había conocido en su vida, el oro que tan ávidamente habían recogido, que había sido la razón de cada decisión y cada movimiento desde el primer día en Tenochtitlán. Estaba en el fondo del lago de Texcoco. La codicia que destruiría un mundo se había destruido a sí misma, provisionalmente. Solo por una noche. ¿Quién mató a Moctezuma? La pregunta lleva 500 años sin respuesta, y lo que importa quizás no es tanto la respuesta en sí como lo que su ausencia revela, que en el caos de esa noche, en el colapso de todo el sistema de poder que Cortés había construido tan pacientemente, la muerte del soberano más poderoso del continente americano fue un detalle que nadie tuvo el cuidado de registrar con la honestidad suficiente para que el tiempo pudiera juzgarlo. Su nombre sobrevivió, su muerte quedó sin testigo. Hubo personas que murieron sin nombre en esos meses, decenas de miles de ellas. No son mencionadas en casi ninguna crónica con el peso que merecen. Murieron en Tenochtitlán entre octubre y diciembre de 1520, antes del asedio, antes de la batalla final, antes de que ningún historiador pudiera llegar a preguntar sus nombres. Murieron de una enfermedad que no conocían, que su cuerpo nunca había visto, que vino de otro continente sin que nadie la trajera conscientemente. Murieron solos, muchos de ellos, porque quienes debían cuidarlos también estaban muriendo. La viruela no distinguió entre nobles y sirvientes, no esperó el resultado de ninguna guerra, solo se extendió. Capítulo 4. Cuando la enfermedad hizo lo que las espadas no pudieron. Después de la noche triste, algo ocurrió que los libros de historia suelen mencionar en un párrafo antes de seguir adelante hacia el asedio final, como si fuera un detalle de la mecánica militar en lugar de lo que realmente fue el acontecimiento más determinante de toda la conquista de México, el factor sin el cual la historia habría tenido casi con certeza un desenlace diferente. Los aztecas ganaron. En la batalla de Otumba, librada el 7 de julio de 1520, un ejército azteca numeroso enfrentó a las fuerzas de Cortés que se retiraban hacia Tlaxcala, diezmadas, heridas, sin cañones, habiendo perdido la mayor parte de su oro y una proporción significativa de sus hombres y caballos en la noche triste. Fue una victoria azteca real, documentada tanto por fuentes españolas como indígenas, que demostró algo que la leyenda de la conquista ha preferido no enfatizar demasiado, que los mexicas podían derrotar a los españoles en campo abierto cuando las condiciones lo permitían. Los españoles sobrevivieron, en parte por las circunstancias particulares del terreno y en parte por el apoyo de sus aliados tlaxcaltecas que siguieron luchando a su lado incluso en la retirada, Pero lo que llegó a Tlaxcala después de Otumba era un ejército derrotado, no un ejército que descansaba. Entre victorias. En Tenochtitlán, mientras tanto, el pueblo mexica celebraba con el tipo de alivio profundo de quien ha visto alejarse una amenaza que parecía imposible de vencer.
Cuitláhuac fue coronado Tlatoani de Tenochtitlán en septiembre de 1520, en medio de una ciudad que comenzaba a recuperar su ritmo, a reparar sus cauceways dañados durante los combates de junio, a reorganizar sus sistemas de aprovisionamiento y sus redes de alianzas con los pueblos vecinos. Era cuñado de Moctezuma y había sido, a diferencia del soberano anterior, uno de los consejeros que con mayor claridad y coherencia había argumentado desde el principio que los españoles eran una amenaza que debía ser expulsada y no recibida con hospitalidad diplomática. En las reuniones de la corte previas a la llegada de Cortés, según algunas crónicas, fue él quien advirtió que no era sabio dejar entrar a los desconocidos en la ciudad. Ahora que el trono le pertenecía, con la ciudad herida pero en pie, con los españoles refugiados en Tlaxcala y con una victoria militar reciente en el registro, Cuitláhuac se dedicó con la energía de alguien que sabe que el tiempo es corto a reconstituir las defensas y las alianzas que el imperio necesitaba para sobrevivir el regreso que sabía inevitable. Gobernó durante 80 días. La viruela llegó a Tenochtitlan aproximadamente en octubre de 1520. La reconstrucción de cómo ocurrió esto pertenece a la categoría de las tragedias sin culpable específico, aunque sus efectos fueron los mismos que si hubiera sido deliberada. Un hombre de la expedición de Pánfilo de Narváez, llegado a las costas de México meses antes, era portador del virus de la viruela. Para él era probablemente una enfermedad menor o ya superada, porque la viruela había circulado por Europa durante siglos y los sobrevivientes desarrollaban inmunidad. Para los pueblos americanos, que no habían tenido ningún contacto previo con el virus en ninguna generación de memoria colectiva, era algo radicalmente diferente. Su sistema inmune no tenía ninguna respuesta preparada, ningún mecanismo de reconocimiento, ninguna defensa. La enfermedad se extendió desde la costa hacia el interior con una velocidad que no tenía explicación posible dentro de ningún sistema de conocimiento médico mesoamericano. Los curanderos aztecas, los Tizil, eran especialistas formados en tradiciones herbolarias y rituales de siglos de profundidad. Conocían enfermedades, sabían tratar heridas de guerra, fiebres, enfermedades del hígado, problemas del parto, afecciones de los ojos, pero la viruela era inconocible en un sentido que iba más allá del diagnóstico clínico. No existía en ninguna memoria transmitida de generación en generación. No figuraba en ningún códice médico. No tenía planta que la curara ni ritual que la alejara porque nadie había necesitado nunca curarse de ella ni alejarse de ella. Era literalmente una enfermedad sin nombre en ninguna lengua del continente americano. Y mató con la eficiencia implacable de lo que nunca ha encontrado resistencia. Las descripciones que los cronistas indígenas posteriores recogieron de testigos y de memorias familiares transmitidas oralmente son de una desolación que ningún campo de batalla puede igualar en escala. Las calles de Tenochtitlán, que habían albergado la vida más densa y más organizada del continente, se llenaban de enfermos que morían sin que hubiera suficientes personas sanas para cuidarlos. Familias enteras desaparecían en semanas. Los sistemas de distribución de alimentos, que dependían de redes humanas de transportistas, vendedores y administradores, comenzaron a fallar porque los humanos que los sostenían estaban muriendo. El extraordinario sistema de saneamiento de la ciudad, ese sistema de canoas que recogían desechos, de acequias limpias, de calles barridas, empezó a colapsar por la misma razón. Las estimaciones modernas basadas en análisis demográficos, genéticos y arqueológicos sugieren que entre 5 y 8 millones de personas murieron en toda Mesoamérica durante este brote de 1520. No todas en Tenochtitlan, por supuesto. Pero la capital del imperio fue golpeada con una dureza especial, precisamente porque era la ciudad más densamente poblada, el nodo donde toda la red del imperio converría. Cuitláhuac murió de viruela en diciembre de 1520, 80 días de reinado. El hombre que más claramente había visto la amenaza española desde el principio, el que había tenido la visión y el valor de advertir lo que ninguno quería escuchar. Fue borrado por una enfermedad que llegó del mismo lugar que la amenaza que él había diagnosticado correctamente antes de que pudiera poner en práctica ninguna de sus ideas de resistencia. Hay en esa ironía una crueldad que va más allá de lo que cualquier estrategia militar podría diseñar. Lo que ocurrió a continuación merece ser pensado lentamente,
porque es uno de los momentos más reveladores de toda esta historia. Aga, con Cuitláhuac muerto, con la ciudad devastada por la epidemia, con sus mejores guerreros diezmados no por las espadas sino por la fiebre, con sus redes de alianzas debilitadas porque la viruela no reconocía fronteras políticas y había golpeado también a los pueblos vecinos que podrían haber sido aliados, los mexicas eligieron como nuevo tlatoani a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc tenía alrededor de 24 años. Aga era sobrino de Moctezuma por la línea materna, hijo de uno de los tlatoanis anteriores, formado en el Calmecac en el arte del gobierno y de la guerra. Lo que sabemos de su carácter viene principalmente de lo que hizo, que es siempre la fuente más confiable de conocimiento sobre cualquier persona. Y lo que hizo Cuauhtémoc en los meses que siguieron a su coronación fue esto: recibió un imperio fracturado, una capital enferma y hambrienta. Haga la certeza absoluta de que los españoles regresarían con fuerzas renovadas y decidió que ninguna de esas circunstancias era razón suficiente para rendirse. Sin haber agotado todas las posibilidades de resistencia, no negoció una capitulación anticipada, no buscó términos de paz que pudieran haber salvado su propia vida y parte de la estructura del poder azteca, reforzó las defensas de la ciudad, preparó a los guerreros que todavía podían combatir. Aga cortó la hierba alta de los márgenes del lago para dificultar los desembarcos, envió emisarios a pueblos que todavía dudaban entre la neutralidad y la alianza para intentar ampliar la coalición de resistencia. Aga sabía con toda probabilidad que iba a perder. La diferencia entre el número de combatientes, la artillería española, Aga, el control que los aliados indígenas de Cortés ejercían sobre las rutas de abastecimiento y comunicación hacían el resultado casi inevitable para cualquier análisis frío, Aga, de la situación. Cuauhtémoc eligió resistir de todas formas. Hay algo en esa elección que trasciende la estrategia militar, entra en el territorio de algo más difícil de nombrar y de medir, algo que tiene que ver con la convicción de que hay cosas que merecen ser defendidas aunque la defensa sea objetivamente imposible, con la idea de que la manera de perder también forma parte de lo que uno deja a quienes vienen después. Aga. Cortés regresó a los alrededores del Valle de México en diciembre de 1520 con el ejército reconstruido. Había incorporado nuevos soldados llegados del Caribe, atraídos por las mismas promesas de riqueza que habían traído a los primeros 500. Tenía más caballos, más pólvora, más cañones. Tenía también, en los meses que siguieron, un arma táctica que nadie había empleado antes en una batalla lacustre en ese continente: 13 bergantines de fondo plano. Haga embarcaciones de madera equipadas con cañones y velas, diseñadas específicamente para combatir en el lago de Texcoco. Fueron construidos en Tlaxcala con madera del bosque, transportados en piezas a hombro de miles de trabajadores tlaxcaltecas por los pasos de montaña que separaban el valle de Tlaxcala del Valle de México y ensamblados en la orilla del lago de Texcoco en los primeros meses de 1521. Cuando esas embarcaciones se lanzaron sobre el lago en mayo de ese año, la ventaja táctica que los aztecas tenían en el agua, sus miles de canoas de guerra ligeras y veloces, quedó enfrentada a una tecnología para la que no tenían respuesta. El asedio de Tenochtitlan comenzó formalmente el 10 de mayo de 1521. Cuando los ejércitos de Cortés y sus aliados cortaron el acueducto de Chapultepec, el que llevaba agua dulce desde los manantiales hacia la ciudad. Era una decisión quirúrgica y devastadora. Sin agua potable, Tenochtitlan comenzaría a morir de sed antes de morir de espadas. Era también una demostración de que Cortés entendía perfectamente la arquitectura de vulnerabilidades de la ciudad que había admirado y habitado meses antes. Había aprendido bien, durante su ocupación, cómo estaba construida la ciudad que ahora destruía durante 75 días el ejército español y sus aliados indígenas, que en número superaban 100-1 a los soldados europeos, avanzaron metódicamente desde las tres calzadas, tomando calle por calle, casa por casa, canal por canal. Cada edificio que conquistaban lo demolían sistemáticamente para que los defensores no pudieran reocuparlo y usarlo como fortaleza. Las calles que habían maravillado a los soldados en noviembre de 1519 se fueron llenando de escombros de sus propias construcciones. Los canales que habían sido la vida misma de la ciudad se fueron colmando con las piedras de los palacios y los templos derrumbados. El mercado de Tlatelolco,
donde 60.000 personas habían comerciado cada día con la riqueza del mundo mesoamericano, fue sitiado, silenciado, vaciado. El zoológico de Moctezuma, con sus jaguares y sus águilas y sus quetzales, desapareció durante el asedio sin que ninguna crónica registrara qué fue exactamente de cada uno de esos animales. Como si la pequeña catástrofe de ese jardín de criaturas fuera demasiado pequeña para merecer mención junto a la catástrofe mayor que la envolvía. Los guerreros aztecas resistieron con una ferocidad sostenida que dejó genuinamente atónitos a sus atacantes, incluyendo a los veteranos entre los aliados tlaxcaltecas que habían combatido contra los mexicas muchas veces antes. Combatían desde las azoteas con lanzas, flechas y piedras. Usaban las ruinas de sus propias casas como posiciones defensivas. Se retiraban metódicamente cuando el peso de los números los obligaba y contraatacaban cuando encontraban el momento. En varias ocasiones durante el asedio lograron rodear y capturar grupos de soldados españoles y los llevaron al templo mayor para sacrificarlos en los altares mientras el resto del ejército sitiador los observaba desde sus posiciones en las calzadas. Las crónicas indican que esta fue una táctica deliberada y calculada de mostrar a los miles de aliados indígenas de Cortés que los españoles podían morir exactamente como cualquier otro hombre, que no eran invulnerables ni divinos, que la decisión de apoyarlos era una decisión política y no una rendición ante lo inevitable. No eran invulnerables, pero eran muchos, y el agua dulce estaba del lado de afuera. Hacia el final del asedio, Tenochtitlán era un paisaje de desolación que ningún cronista de la época describió con la plenitud que merecía, quizás porque las palabras disponibles en cualquier lengua de ese tiempo no alcanzaban a contenerlo. Los muertos llenaban las calles porque no había personas ni fuerzas para enterrarlos. Los sobrevivientes bebían el agua salada del lago, que enfermaba en lugar de alimentar. Los niños y los ancianos comían la corteza de los árboles que quedaban en pie, las raíces que encontraban entre los escombros, las lagartijas y los insectos del lago. El olor que salía de la ciudad, según los cronistas que lo registraron, podía sentirse desde las calzadas a distancia considerable. El 12 de agosto de 1521, después de 72 días de asedio, Tenochtitlan seguía en pie, pero ya no era reconocible como ciudad. Era un conjunto de ruinas habitadas por sobrevivientes que combatían desde el puro peso de una resistencia que se había convertido en algo más cercano al ritual que a la estrategia. Cuauhtémoc miraba desde algún punto de lo que quedaba de su ciudad hacia el lago, donde los bergantines de Cortés esperaban con sus cañones apuntando hacia el interior. La última noche de Tenochtitlán cayó sobre esas ruinas con la misma quietud con que caía el sol sobre el lago que todavía, incluso en ese momento, reflejaba la luz como si nada hubiera cambiado. Cuauhtémoc no se rendía todavía. Lo que sobrevivió al fuego, el 13 de agosto de 1521, al mediodía, Cuauhtémoc intentó escapar de Tenochtitlán por el lago en una canoa de guerra. Iba acompañado de algunos de sus últimos nobles, de su familia, de los pocos hombres que podían todavía manejar un remo. Quizás esperaba alcanzar algún punto de la orilla donde quedara tierra leal. Algún pueblo que todavía no se hubiera sumado a la coalición de Cortés. Quizás simplemente intentaba sacar a su familia de la ciudad antes de que el último rincón defendible cayera. El lago que había sostenido la ciudad durante 200 años fue también el escenario de su rendición. Lo interceptó uno de los bergantines españoles. Lo capturaron sin violencia, con la eficiencia fría de quien sabe que la guerra ya está terminada. Lo llevaron ante Hernán Cortés. La escena que siguió ha sido reproducida en pinturas al óleo del siglo XIX, en murales del XX, en la memoria colectiva de México durante medio milenio. Cortés, según las crónicas, lo recibió con palabras formales de reconocimiento. Cuauhtémoc, según las mismas fuentes, señaló el puñal que Cortés llevaba al cinto y le pidió que lo matara de una vez, porque ya había hecho todo lo que era posible hacer en defensa de su ciudad, de su gente y de sus dioses. Y no había más que defender. Cortés no lo mató. Lo necesitaba vivo, al menos por el momento. Lo necesitaba para encontrar el oro que la noche triste había enviado al fondo del lago de Texcoco.
El oro que los aztecas habían podido esconder durante los meses del asedio en lugares que los españoles no conocían. El oro que en la mente de Cortés y de sus hombres y del rey Carlos V de España, que esperaba en Castilla sus remesas de riqueza con la impaciencia de quien ha prestado la legitimidad de su nombre para este proyecto y exige su parte, justificaba retroactivamente todo lo que había rotas, las masacres, los meses de asedio, los miles de muertos. Cuauhtémoc no habló. No había mucho que decir que los españoles quisieran escuchar, y la mayor parte del oro de Tenochtitlán no se encontraría jamás, ni en ese año ni en los 500 que siguieron. En 1521, el tesorero real español Julián de Alderete, funcionario enviado por la corona para supervisar que la quinta parte del botín que correspondía al rey, obtuvo autorización de Cortés para someter al último tlatoani de Tenochtitlan a tormento. El método elegido fue quemar sus pies con aceite caliente hasta que confesara dónde estaba escondido el tesoro. Cuauhtémoc fue atado de pies y manos. También lo fue uno de sus nobles más cercanos, el señor de Tacuba, que estaba junto a él. El aceite ardiente cayó sobre los pies de ambos hombres y el dolor fue, según todas las fuentes, exactamente lo que el método pretendía producir. En algún momento de esa tortura, el noble a su lado comenzó a llorar o a gritar o a suplicar que detuvieran el tormento. Y Cuauhtémoc, atado y con los pies ardiendo, miró a su compañero y le dijo: según la tradición que ha llegado hasta nosotros a través de varias versiones distintas de la misma frase, ¿y yo acaso estoy en un lecho de rosas? La frase puede ser apócrifa en su formulación exacta. Las crónicas la recogen de maneras distintas, con palabras que varían según el cronista y la época, pero ha sobrevivido durante 5 siglos porque contiene algo que la historia reconoce instintivamente como verdadero sobre un cierto tipo de persona que aparece en todas las culturas y en todos los tiempos, el que no entrega lo que considera sagrado aunque el fuego le queme los pies. El que decide en el momento más bajo de toda posible experiencia humana que hay cosas más importantes que el dolor propio. El oro nunca apareció en la cantidad que los españoles esperaban. Algunas piezas fueron encontradas, algunos objetos de valor recuperados de los escombros y de los fondos poco profundos del lago. Pero el gran tesoro de Moctezuma, que los cronistas describieron como suficiente para llenar una habitación entera, no fue hallado entonces ni ha sido hallado desde. Hay historiadores que argumentan que simplemente no existía en la cantidad que la codicia española había imaginado, que el tesoro real del imperio azteca no era principalmente oro en bruto, sino objetos laborados, plumas, jade, telas, materias primas perecederas que no sobrevivieron el asedio, que el imperio era rico en la manera en que los aztecas entendían la riqueza, no en la manera en que los españoles la exigían. La ciudad que lo había contenido era, para ese agosto de 1521, un campo de escombros y de silencio. Cortés ordenó la demolición metódica de lo que quedaba de Tenochtitlan. No fue un acto de vandalismo impulsivo, sino una decisión arquitectónica y política. Sobre los cimientos del mayor imperio mesoamericano se construiría la capital de la Nueva España, la sede del poder colonial que gobernaría el continente durante 3 siglos. Las piedras labradas del Templo Mayor fueron separadas y reutilizadas en los cimientos de la Catedral Metropolitana, que se levantó exactamente sobre el recinto sagrado azteca. Las calzadas que habían conectado la isla con tierra firme se convirtieron en las avenidas principales de la ciudad colonial. El lago de Texcoco comenzó a ser drenado y rellenado. Un proceso que duraría siglos y que eventualmente produciría la cuenca urbana donde hoy viven más de 20 millones de personas sobre lo que alguna vez fue el fondo de un lago. La destrucción no fue solo física. Eso es lo que el título de esta historia, en su formulación más precisa, necesita que entendamos. En los meses y años que siguieron a la caída, los religiosos franciscanos, dominicos y agustinos que llegaron en las estelas de los conquistadores se dedicaron con una sinceridad de fe que es imposible negar y con efectos que son imposible defender, a la transformación espiritual del pueblo conquistado. Y esa transformación, para que fuera completa, requería borrar lo que había antes.
Los códices, esos libros de papel de amate o de piel de venado donde los mexicas habían pintado durante generaciones su historia, su astronomía, sus calendarios, sus rituales, su sistema de conocimiento del mundo, fueron confiscados y quemados en grandes hogueras. El fraile Juan de Zumárraga, primer obispo de México, ordenó la destrucción de todos los ídolos y libros que sus evangelizadores encontraran. El fraile Diego de Landa haría lo mismo años después con los libros mayas en Yucatán, destruyendo en una sola tarde de 1562 lo que los mayas habían acumulado durante milenios, justificando el acto como necesaria purificación de la idolatría, de los cientos de códices que probablemente existían antes de la conquista, los que contenían la historia, la ciencia y la religión de las civilizaciones mesoamericanas. Han sobrevivido hasta hoy apenas una docena de los genuinamente prehispánicos, una docena de cientos. El resto es silencio, y en ese silencio se perdió una forma de conocer el mundo que tardó miles de años en construirse y que nunca podrá ser completamente reconstruida. Hay algo en esta dimensión de la destrucción que toca directamente la promesa del título de este documental, que merece ser nombrado con precisión y sin eufemismos. Los soldados derrumbaron el imperio azteca militarmente. Pero fue la codicia, la necesidad de convertir un pueblo libre en mano de obra extractiva y en fuente permanente de riqueza para la corona española, la que diseñó el sistema que borraba su memoria. La evangelización forzada era el instrumento ideológico del sistema de explotación económica. Una persona que no recuerda quién fue antes es más fácil de convencer de que su nueva identidad, su nuevo Dios, su nuevo idioma, su nuevo nombre son regalos y no robos. El sistema de la encomienda, por el cual los conquistadores y sus descendientes recibían comunidades indígenas enteras bajo su encargo para evangelizarlas y civilizarlas, era en su funcionamiento real trabajo forzado con un barniz de legitimidad teológica. Los hombres que sobrevivieron a la conquista militar murieron en las generaciones siguientes en las minas de plata de Taxco, de Zacatecas, de Guanajuato, extrayendo el metal que financió las guerras europeas de Carlos V y de Felipe II, que pagó los tercios en Flandes y los galeones en Mediterráneo, que hizo de España la potencia dominante de Europa durante un siglo, y que luego, con la ironía perfecta de los sistemas basados en la extracción sin producción, causó una inflación que destruyó la economía española desde adentro. Los precios europeos subieron 400% durante el siglo XVI, porque el oro y la plata del Nuevo Mundo inundaron una economía que no sabía cómo absorberlos sin desequilibrarse. La codicia destruyó el imperio azteca y luego, a su propio ritmo y con su propia lógica, comenzó a destruir también al imperio que había conquistado para enriquecerse. Cuauhtémoc sobrevivió a su captura durante 4 años más. En 1525, Cortés lo llevó consigo en una larga expedición terrestre hacia Honduras, alegando que temía dejarlo en México como foco potencial de resistencia y de reorganización política indígena. En las selvas de lo que hoy es el sur de México o el norte de Guatemala, a mitad del camino más difícil que Cortés emprendió en toda su carrera de conquistador, acusó a Cuauhtémoc de conspirar contra los españoles. Las pruebas eran escasas o directamente fabricadas según los testimonios de algunos de los propios hombres de Cortés que protestaron por la decisión. Cuauhtémoc fue ahorcado de un árbol en la selva, lejos del lago que había defendido a los 27 o 28 años de edad. Hernán Cortés murió en 1547 en Castilleja de la Cuesta, a las afueras de Sevilla, en una casa que era lujosa para sí mismo en sus años más ambiciosos. Murió después de años de pleitos interminables con la corona española sobre sus títulos, sus honores, sus derechos sobre las encomiendas que reclamaba, su posición en la jerarquía del poder colonial que él mismo había creado. Había conquistado el mayor imperio del continente americano y su recompensa fue la sospecha permanente de una corona que nunca terminó de saber si debía celebrarlo o tenerle miedo. No tiene estatua de honor en ninguna ciudad importante de México. No tiene calle con su nombre en ningún espacio público donde los mexicanos quieran honrar a quien lo ocupa. Cuauhtémoc, en cambio, tiene un distrito en la Ciudad de México, un monumento en bronce en el Paseo de la Reforma.
y la categoría de héroe nacional que ninguna revisión historiográfica ha podido quitar sin provocar resistencia. La simetría de esos destinos póstumos lleva dentro de sí una forma de justicia que ningún tribunal histórico podría haber diseñado con mayor precisión. El símbolo nacional de México es un águila posada sobre un nopal con una serpiente en el pico. Es el glifo de Tenochtitlán, el signo que según la leyenda indicó a los mexicas errantes el lugar donde debían fundar su ciudad en el lago. El país que surgió de la destrucción del Imperio Azteca porta en su bandera, en su escudo de armas, en la imagen que aparece en cada moneda y en cada documento oficial, la imagen de la ciudad que fue destruida para crearlo. Esa persistencia simbólica no es accidental, es la forma que tiene un pueblo de decir, sin necesidad de palabras, que sabe de dónde viene, el disco de oro que Moctezuma entregó a Cortés aquella mañana de noviembre de 1590. Labrado con la figura del sol en un metal que los mexicas consideraban la materia de la que están hechos los dioses, tiene un eco que no fue posible fundir en ninguna fragua europea. Está en la piedra del sol azteca, que hoy ocupa el lugar más prominente del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, visitada por millones de personas cada año que la miran con el silencio que se reserva para las cosas que exceden la escala de lo que uno esperaba encontrar. Está en los millones de personas que hablan náhuatl como primera lengua en el siglo XXI en los estados de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Veracruz. Está en el maíz, en el tomate, en el cacao, en el aguacate, en el chile, en el camote, en la vainilla, todos los sabores de origen mesoamericano que hoy están en la cocina de casi todos los países del mundo, que viajaron desde las chinampas del lago de Texcoco hasta las mesas de Europa, de Asia, de África, de Australia. Está en el nombre México mismo, derivado de Mexica, como si el país hubiera decidido, en un nivel más profundo que cualquier decreto, que no iba a olvidar de dónde venía ni con quienes tenía una deuda que el tiempo no extingue. Lo que sobrevivió al fuego no fue el oro, fue algo que el oro nunca pudo contener. El 13 de agosto de 2021, México y el mundo marcaron los 500 años exactos de la caída de Tenochtitlán. No fue una celebración. Fue algo más complicado y más honesto, un acto de memoria colectiva lleno de tensiones productivas, de debates sobre qué palabras usar, conquista, invasión, encuentro de dos mundos, lleno de voces indígenas que reclamaban el derecho de nombrar con sus propias palabras lo que les ocurrió a sus antepasados, lleno también de silencios donde ningún idioma parecía suficiente. El presidente de México pidió perdón. El gobierno de España respondió que no había nada que perdonar, porque aquello era otro tiempo y otra lógica. El debate continúa, sin resolvidas, que todavía no han terminado de cicatrizar. Pienso en ese disco de oro con el que abrimos esta historia. Fundido, convertido en lingote sin nombre, enviado al otro lado del océano en el vientre de un galeón, pasado por manos que no conoceremos nunca, cambiado por cosas que no recordamos, gastado en guerras que no ganaron lo que se buscaba ganar. No hay manera de rastrearlo. El metal es el mismo en cualquier forma que tome, pero la imagen que tenía grabada, ese círculo solar, esa representación del Dios que sostiene el cosmos con su movimiento constante, no necesitó del metal para sobrevivir. Siguió brillando en la memoria de un pueblo que fue obligado a aprender una lengua nueva, una religión nueva, un nombre nuevo para sí mismo. Pero que guardó en algún lugar profundo y resistente de su tejido cultural las formas de ver el mundo que le habían sido heredadas. El maíz que crecía en las chinampas sigue creciendo. Los colores del mercado de Tlatelolco siguen en los mercados del México contemporáneo. La arquitectura del Calpulli, la comunidad organizada, persiste en las formas de organización de los pueblos indígenas que sobrevivieron 4 siglos de colonia y 2 siglos de nación. El idioma náhuatl tiene una palabra, nepantla, que significa estar en el medio, en el umbral, en el espacio donde dos mundos se tocan sin que ninguno absorba completamente al otro. Es la palabra que algunos académicos y escritores indígenas contemporáneos usan para describir la experiencia latinoamericana en su dimensión más honesta, ni completamente europea, ni completamente indígena, sino algo que se construye permanentemente en esa tensión, en ese umbral que no se cierra. Una identidad forjada en el fuego de la conquista pero no consumida por él,
que lleva en sí misma la cicatriz del encuentro y también la energía que nace de haber sobrevivido algo que parecía imposible de sobrevivir. El imperio azteca cayó porque 500 soldados europeos encontraron en la codicia un motor más potente que cualquier ejército. Cayó porque las enfermedades que trajeron sin saberlo diezmaron a los defensores antes de que la batalla terminal llegara. Cayó porque el sistema político azteca había generado demasiados resentimientos entre sus pueblos tributarios, y esos resentimientos encontraron en Cortés un catalizador que creyeron poder controlar. Cayó por todo eso a la vez, con la simultaneidad despiadada con que caen las cosas grandes, no por una sola causa, sino por la convergencia de muchas causas que se potenciaban entre sí. Las grandes catástrofes casi nunca tienen un solo culpable, aunque siempre hay quienes eligieron encenderlas, Pero lo que la codicia no pudo destruir, y aquí está el peso de todo lo que contamos esta noche, fue el hecho simple e irreducible de que esa civilización había existido, que había construido una ciudad sobre el agua que dejó sin palabras a los propios hombres que la destruyeron, que había producido poetas que escribían sobre la fugacidad de la vida con una elegancia que no tiene nada que envidiarle a ningún poeta mediterráneo de su época, que había creado astrónomos capaces de predecir los ciclos del planeta Venus con una precisión que los instrumentos europeos de 1519 no podían igualar, que había diseñado un sistema de educación universal cuando Europa reservaba el conocimiento para una élite, que había pensado el mundo de una manera que el mundo no había pensado antes y no volvería a pensar de la misma manera. Cuauhtémoc murió colgado en una selva sin nombre. Moctezuma murió en circunstancias que nadie pudo o quiso registrar con fidelidad. Cuitláhuac murió de una enfermedad que llegó de otro continente antes de que pudiera hacer todo lo que sabía que debía hacerse. Y sin embargo, el nombre de sus dioses está en la tierra que pisamos. El sabor de su cocina está en nuestra mesa. La forma de sus pirámides habita nuestra idea de lo que es grandeza humana, y la palabra México lleva dentro de sí, como una semilla que sobrevivió el incendio y germinó entre las ruinas, el nombre del pueblo que construyó sobre el agua, la ciudad más extraordinaria que este continente hubiera conocido. El disco de oro fue fundido. Pero el sol que tenía grabado, ese sol que los mexicas creían que giraba porque ellos lo alimentaban con su fe y con su memoria y con su sangre, sigue saliendo cada mañana sobre el Valle de México, sobre el lago que ya no existe pero cuya memoria vive en los nombres de los barrios y de las calles, sobre la ciudad de 20 millones de personas que creció de sus ruinas sin saber siempre lo que pisaba, sobre las lenguas, los sabores, los colores, las formas de celebrar y de llorar que ninguna conquista pudo borrar del todo. Hay historias que no terminan cuando terminan. Esta es una de ellas. Que estas palabras te acompañen suavemente esta noche, mientras el mundo se aquieta afuera y la oscuridad se hace más honda. Que el sueño que venga sea profundo y sereno, como el lago de Texcoco antes del amanecer, cuando el agua todavía refleja las últimas estrellas y la ciudad que duerme sobre ella no sabe todavía todo lo que habrá de recordar. Buenas noches.